Bienvenidas, bienvenidos a esta charla de clausura del primer Deeper Learning que hacemos en Latinoamérica. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están los ánimos? Qué felicidad estar aquí cerrando estos días de alegría, de compartir con otras personas, de crear comunidad, de tejer lazos, de aprender juntos. Creo que han sido unos días muy hermosos, muy satisfactorios y bueno, pues estamos aquí con unas invitadas muy especiales para conversar sobre ese concepto de la innovación que es tan recurrente. Hoy vamos a conversar un poco sobre qué implica realmente innovar, si es un proceso accesible para todas las personas, cómo podemos hacerlo efectivo en contextos complejos como el nuestro. Entonces, hoy conversaremos sobre desmitificar la innovación, estrategias para la creación en contextos complejos. Y para ello tenemos 4 invitadas muy especiales. Yo se las iré presentando en la medida en que ellas nos van a compartir su experiencia y quiero iniciar con Jennifer D. Klein, autora de The Landscape Model of Learning, el modelo paisajístico de aprendizaje, y Global Education Guidebook, guía de la educación global. Jennifer, bienvenida, qué rico tenerte aquí con nosotros. Recibámosla con un aplauso. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hoy voy a hablar de que desde mi punto de vista, como educadora de 33 años o más, apoyante también de procesos en muchos colegios, que la innovación realmente tiene muy poco que ver con nosotros. Tiene que ver simplemente con crear un espacio para la innovación de los jóvenes, ¿no? O sea, al final mi tesis es si creamos el espacio para ellos, vamos a ver una innovación impresionante y importante. Vamos a empezar con esas palabras tan importantes que cuando una flor no florece, arreglas el ambiente en el cual crece, no la flor. Les quiero recordar que estamos trabajando un proceso natural del ser humano. No podemos forzar el crecimiento. No es nuestro trabajo forzar tampoco la innovación. Lo que tenemos que hacer, como cualquier persona acá que es jardinero o jardinera que tiene plantas en la casa, es asegurar el ambiente que necesitan para florecer ellos. Y entonces, la meta de mis pocos minutos, y eso sí me cuesta, 15 minutos no es nada, pero ¿qué tal si la innovación en los colegios es algo que pasa cuando los y las educadores damos un paso para atrás y creamos las condiciones para que los estudiantes tengan protagonismo y crean algo sumamente suyo? Cuando hablo de protagonismo, estoy hablando no solamente de un poquito de voz, un poquito de elección, un par de veces donde la maestra dice, tú puedes escoger entre estas 2 opciones. Estoy hablando de hacer sentir a cada estudiante como si fuera el Jason Bourne de su propia película de acción, no un extra en la película de la maestra, ¿verdad? O sea, estamos hablando de agencia, de autonomía real, no sin procesos, no sin estructuras, ¿verdad? No estoy hablando de un caos completo, pero de crear las condiciones para hacer florecer esta autonomía, la imaginación del joven o la joven y de lograr un protagonismo para que crean algo sumamente suyo, totalmente de su corazón, de quienes son, de lo que quieren ver en su contexto, de lo que quieren mejorar en su entorno. Les cuento, hay muchos jóvenes que no tienen esta experiencia de agencia o de sentirse vistos por quienes son dentro de su educación. Y Mae Jemison es un ejemplo interesante. Ella realmente logró sus sueños. Era la primera mujer negra en el mundo para entrar en el espacio. Pero cuando Mae Jemison tenía 5 años y estaban haciendo esa rotación de qué quiero ser cuando sea grande, llegaron a Mae y ella a los 5 años dice, quiero ser doctora, quiero ser científica
y la maestra le dice, no, mejor mi amor sea enfermera. Quiero dejar eso, o sea, vale el tiempo dejar eso llegar, este mensaje. Mejor seas enfermera. Bueno, ella tenía la fuerza de carácter, por dicha, se levanta, se pone así, las manos así en las caderas y dice, no dije doctora, no dije enfermera, discúlpeme, dije doctora, sé exactamente lo que quiero hacer. Pero esta falta de protagonismo, esta falta de ver quiénes son nuestros estudiantes puede desviar a miles y millones de jóvenes, ¿verdad? Algún momento cuando una maestra o un maestro sin querer hacerlo, y no estoy culpando a ustedes tampoco, obviamente están aquí porque quieren pensar en innovar, pero podemos desviar a un joven, hacerle sentir que no tiene el talento o que su aspiración por alguna razón no cuenta. Eso sería el opuesto de sentir su protagonismo y sentir que su voz importa en el aula. Lo que estamos buscando entonces es lo que dos escritoras estadounidenses llaman una presencia legítima en el aula para cada joven. Un espacio donde son vistos, son apreciados, conocidos por sus talentos, sus activos, sus dones, no solamente por sus necesidades, discapacidades, dificultades, debilidades, ¿no? O sea, un lente como hacia activos y talentos donde sienten que tienen voz todos. O sea, no es que escogemos solamente a uno de vez en cuando, ¿verdad? Sino que todos tienen su voz, todos tienen su protagonismo real. Y también quiero compartir con ustedes un concepto que me parece importante para poder lograr esto, que todo eso conecta con mi escritura y todo lo que hago en la vida, pero es la ley del platino. Va un poquito más allá de la ley de oro, ¿verdad? La ley de oro dice que debemos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados nosotros, pero esta ley entonces asuma que lo que yo quiero es lo que tú quieres, pero somos diferentes, somos únicos, somos personas totalmente únicos, ¿verdad? O sea, discúlpeme que no estoy encontrando las palabras. Entonces la ley de platino dice, debemos tratar a los demás como ellos quisieran ser tratados. Y para poder lograrlo, tenemos que tener conversación con ellos, tenemos que conocerlos bien, qué es el tipo de ayuda que a ti te ayuda. No asumir que mis maneras de enseñar siempre van a funcionar para todos, sino reconociendo su individualidad. Se me olvidó totalmente poner el timer, entonces, no sé, ahí está. Ok, perfecto, gracias. Dice William Damon, también un psicólogo de adolescentes, que no es que tenemos un problema de una epidemia de estrés, una epidemia de ansiedad, lo que tenemos es una falta de propósito. Que los jóvenes sienten, saben claramente que el mundo parece estar acabando, están muy conscientes de las guerras, de los cambios climáticos y honestamente, ¿para qué? O sea, sienten una falta de propósito en el colegio y en la vida, la mayoría. Y lo que dice William Damon es que podemos hacer crecer más su resiliencia en estos momentos donde les ayudamos a conectar con un propósito más allá de ellos, con una idea, una causa, una necesidad donde pueden sentir voz y pueden sentir que pueden como mejorar su entorno. Eso, bueno, no se ve muy bien la imagen por la luz, pero eso es una imagen de círculos de influencia o círculos de comunidad, ¿no? Para mí lo ideal sería realmente que los jóvenes sientan conexión y visibilidad en su hogar, en su escuela, en su comunidad, en su ciudad o región, en su país, en su región geográfica,
y en el mundo y ver a los demás como socios, como amigos, como conexiones, como comunidad. Desde mi punto de vista, la educación es donde fomentamos la paz o donde fomentamos el contrario, ¿no? Y este concepto de utilizar o crear conexiones a nivel local, a nivel global, esos socios o alianzas que pueden ayudar con el aprendizaje y crear este conocimiento para los jóvenes de cómo pueden moverse, de cómo pueden aprender de otras culturas también, de otras situaciones en diferentes partes y no ser los salvadores que llegan a arreglar todo, ¿verdad? Sino verse como parte de la solución con una comunidad de lo que es la humanidad. Entonces, quiero presentarles a algunos jóvenes que realmente demuestran exactamente lo que estoy diciendo. Jóvenes que han tenido oportunidad de innovar, que han tenido oportunidad de conectar con personas en diferentes partes del mundo, jóvenes que realmente ven sus posibilidades de influencia y impacto en cualquier contexto. Y empiezo con Boyan Slat, no sé si conocen el nombre. Boyan Slat era el más joven en la historia de un premio que da UNEP, creo que es, del clima, ¿verdad? Del ambiente de la ONU. En recibir un premio del campeón de la tierra. Él está limpiando el plástico de los océanos, esos continentes de plástico que están en los océanos. Y él decía, la historia es básicamente una lista de cosas que no se podían hacer, que entonces se hicieron. Entonces, rápidamente les voy a dar un par de ejemplos de jóvenes que son exactamente así. Ella va a hablar por sí misma. Hello, my name is Isabella and this is my Eco Dumbo house. This is the garden and I have put it in the trees artificial. In the real house, the trunk of the elephant has moved to river the plants. In this circle, enter the light and the hot and the cold. Lo que más me gustó de todo el proyecto es que nos creáramos la casa porque yo me sentía hacer mi propia casa y no como todas las demás que son construidas por los demás. Lo que yo aprendí de todo el proyecto es que uno puede ser lo más creativo sin estar preguntando, Miss, ¿qué puedo hacer? No. Toca es coger como tu mente y empezar a pensar y mostrarle tu creatividad. No creo tener palabras tan efectivas como las suyas, ¿verdad? Como dice Isabela, entonces hay que coger tu mente y simplemente ponerlo a trabajar y ser creativos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de jóvenes que están imaginando una colonia en Marte, ¿verdad? Donde vamos a tener que vivir en algún momento o en la Luna. Aquí un grupo de estudiantes universitarios creando un biodomo, también imaginando una vida o en otro planeta o aquí mismo si tenemos problemas de calentación, eso del medio ambiente, gracias por la ayuda. Ha sido una semana larga, ¿verdad? Y el español ya se va. Un par de estudiantes de Gimnasio Los Caobos, donde tuve el honor de ser rectora por 3 años, algunos que crearon el primer absorbente de petróleo 100% colombiano, otros inspirados por lo que habían visto de jóvenes corriendo en la calle y teniendo dificultades, particularmente la hermana menor de uno que tenía una hermana menor que tenía síndrome de Down, ¿verdad? Y entonces crearon un videojuego para enseñarles cómo manejar estas situaciones en la sociedad. Un joven en California que descubrió que había millones de pelotas de golf en el mar al lado de California, que ahora está estudiando y también trabajando con el Smithsonian para ver cómo acabar con este problema. Otra joven colombiana que ha creado una casa digna,
fácil de mover, una casa digna para personas que han perdido sus casas o por desastres de clima o por acciones militares. Un joven de 25 años en Kenia que creyó guantes que traducen la lengua de señas a hablar en audio. Una joven exalumna mía que ha juntado todos los servicios para los necesitados en la ciudad de Detroit para que haya una atención coordinada y organizada. Y otro joven en Costa Rica, también exalumno mío del primer año en el aula, que está creando rutas naturbanas, o sea, eso es en Costa Rica, que están limpiando los ríos, poniendo senderos, creando espacios verdes y seguros para caminar, bicicleta, etc. Y no se olvide que el arte también es acción, el arte nos ayuda a conectarnos, como dijo el expresidente costarricense, ¿para qué tractores sin violines? Podemos construir todo, pero si olvidamos de los artes, estamos perdidos. Y quiero mostrar un ejemplo excelente de una niña de 17 años que construyó un vestido de boda totalmente hecho con papeles de divorcio. O sea, ellos sí tienen innovación, ellos sí tienen la capacidad de vocear sus opiniones, de crear cosas únicas, cosas nuevas. Lo único que tenemos que hacer es asegurar que no estemos controlando cada pasito, controlando siempre el resultado, sino creando este espacio para que innovan, recordando siempre que somos un trabajo en proceso, que todos estamos creciendo todavía, que todos estamos en un ámbito, en una comunidad de crecimiento y que ese trabajo, o sea, esta semana estamos dando pequeños pasos, pero hay mucho más que hacer. Y termino con esto diciéndoles que una educación que logra eso con todos los jóvenes, con cada alumno, es, desde mi punto de vista, posible en cualquier contexto y deseable en todos. Mil gracias. Ahora quiero darle la bienvenida a Lorena Avilés, líder de CLQ. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Me parece maravillosa cada vez que me subo a un escenario estar igual de nerviosa que en este momento. Mi nombre es Lorena Avilés. Tengo el honor de decir que formo parte del equipo de Cosmo Education, de Cosmo Schools. Soy una de las mentes que se sigue pensando la transformación de la educación en Colombia y en el mundo. Y lo que van a ver a continuación pues es una experiencia de esta española paisa. Llevo 10 años en Medellín y llegué a Medellín siendo profesora de lengua castellana de una institución educativa a la que muy pocos llegaban, y a partir de ahí pues me enamoré del tema de la innovación educativa, del tema del diseño, y hoy estos 15 minutos voy a intentar convencerlos y convencerlas y hacerles una invitación decente o indecente, como la quieran tomar, para poder hablar de emprendizaje. Gracias a CLQ y gracias a Cosmo he tenido la oportunidad de ver la conexión y la importancia de poder hablar de aprendizaje en cualquier espacio, no solo en las instituciones educativas, sino trascendiendo fronteras, pero también de la importancia del emprendimiento y cuando hablamos de la mentalidad emprendedora, y eso hoy se lo tengo que agradecer nuevamente al equipo del que formo parte, ¿cierto? Entonces hay algunos autores, ese concepto de emprendizaje se lo escuché hace unos años a Alejandro Pichitelli, un argentino al que adoro con mi alma, al que admiro muchísimo, y que decíamos justamente también lo que Jennifer nos estaba mencionando ahorita, de que tiene que tener un estudiante para poder traspasar, ¿cierto?, como la frontera del colegio, pero también de su vida en sí, ¿cierto?, del mundo, y eso les puedo asegurar y por experiencia propia que te lo hacen las competencias que uno desarrolla pensando como emprendedor y con una mentalidad emprendedora.
Entonces, quienes me conocen y quienes han estado pues, en mi vida en los últimos 10 años, saben que hay preguntas y conceptos que también los quise traer hoy acá, que han estado acompañando pues, mi concepto y mi construcción de lo que hoy entiendo innovación en educación, innovación social, innovación abierta. Uno de ellos es no diseñar experiencias, sino diseñar para la experiencia, ¿cierto? La experiencia se puede pilotear, se puede seguir, se puede monitorear, pero tú lo que haces, un poco también coincidiendo con lo que decía Jennifer, al final es poder crear variables y categorías que puedan hacer que ese ambiente, en el caso de ambientes de aprendizaje, pueda funcionar. Entonces mi apuesta y mi hipótesis es qué pasa si en lugar de decir que diseñamos experiencias, yo diseño el ambiente, el contexto, los seres humanos que van a vivir esas experiencias, es decir, hablar de ambientes de experiencias. Y por supuesto, cuando hablamos de si se puede innovar en contextos complejos, ¿qué significa innovar? Se nace siendo innovadora. Siempre dice Lorena, súper innovadora. Digo, yo no soy innovadora, yo trabajo en innovación y pongo esto todo el tiempo, ¿cierto? En creación, y pienso todo el tiempo en escenarios, ambientes, humanos, dispositivos, artefactos, ¿sí? Que conectándolo da unos determinados resultados. Y también un poco mi lógica de hablar de innovación en contextos complejos tiene 3 aristas. Como les digo, emprendimiento, aprendizaje y mentalidad. Lo dije en la conversación en la que estuve el martes y las personas que me escucharon, pues escucharon eso. Cuando a mí me dicen se puede innovar en contextos complejos, mi respuesta es si sucedió en el 12 de octubre, puede ocurrir en cualquier lado. Cuando yo fui profesora de esa institución educativa, yo monté un laboratorio con los estudiantes y las estudiantes que los profesores no querían tener en clase, es decir, los plagas, los que les sobraban, con los que no querían trabajar. Y les puedo decir que una de las personas que inauguró conmigo ese laboratorio, que duró 4 años y que hoy tenemos seres maravillosos, como una persona que nos tiene hoy aquí a todos sentados, como se llama John Alexis Restrepo, líder de este evento, y se me quiebra la voz decir que soy súper orgullosa de él porque él es graduado de ese laboratorio del 12 de octubre donde hubo innovación y donde si ocurrió allá puede ocurrir en cualquier lado. ¿Y qué sucedió en ese laboratorio? Emprendizaje, mentalidad, por ende aprendizaje y emprendimiento. Les voy a proponer entonces un viaje, porque se puedan decir, esta señora está hablando como muy emocionada y muy bonito, pero ¿qué significa eso? Tenemos 4 estaciones para poder hablar de una lógica de innovación, para dibujar rutas de aprendizaje. Vamos a hablar de convergencia, vamos a hablar de el marco para la expansión y por la expansión, medir siempre, y esta agility, eso no es mío, ahorita vamos a ver de quién es. Entonces, en el primer paso, cuando yo hablo de innovación, y hablo de innovar, no creo o no le apuesto a la creación, le apuesto al curar, pero sobre todo al conectar. Jenkins lo dijo en su momento, Henry Jenkins, que lo asocian como el papá de la cultura de la convergencia o de la cultura de lo transmedia. Quienes seguimos sus pasos sabemos que no fue Henry Jenkins, fue una mujer maravillosa que se llama Marcia Kinder, que en el 91 observó a su hijo viendo las tortugas ninja y veía a las tortugas ninja y tenía la ropa de las tortugas ninja, y cuando tuvo que celebrarle el cumpleaños a su hijo Víctor, adivinen la decoración de su cumpleaños, ¿no? Las tortugas ninja. Ahí empezó a entender que todo está conectado, ¿cierto? El poder de la conexión, el poder de la convergencia es lo que hoy nos va a permitir hablar de una innovación tal vez coherente, real y medible. Y este concepto de cultura de la convergencia lo súper confirmé desde mi experiencia cuando me encontré un texto maravilloso que se llama Conexiones Creativas del año 2018 de estos 2 autores, de Nielsen y de Sarbar, donde dicen esa maravillosa afirmación, dicen: el talento creativo ni es innato, ni depende de la inspiración y las musas, sino que consiste fundamentalmente en saber hacer conexiones entre cosas, ideas o conceptos que aparentemente no tienen nada que ver. Quieren innovar, conectemos personas, ideas, contextos, oportunidades, conectemos problemas, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir poder hablar de innovación, y eso es además desde la experiencia en CELEQ y en Cosmo Schools nos dio la oportunidad de el año pasado
formar parte del equipo de ese evento que se llama Juguemos en el Bosque. Es un evento que celebra con fama cada año dedicado a la primera infancia y donde el equipo de SLQ dijo, ¿qué pasa si yo conecto una estrategia, una experiencia que siempre se había hecho de carácter analógico y lo conecto con tecnología, con narrativa, con juego y una narrativa expandida? Y cuando me refiero a expandida es que mi hija Carla, de 4 años, fue a Juguemos en el Bosque, entró a una sala de paredes, no se ve bien un poco en la imagen, pero era una experiencia inmersiva donde se contaba una historia, donde hay un ejercicio de interacción con lo digital, donde hay unos retos, unas preguntas. Mi hija Carla hizo toda la experiencia, pero salió de de esas 4 paredes, de esas pantallas, y se encontró, esa personaje que ven ahí es la Llorona, y se encontró a la Llorona en persona. Y mi hija Carla le dijo, yo te vi, tú estabas ahí dentro, ¿cómo has salido de esa caja de pantallas? ¿Cierto? Y con ella hizo una actividad. Pero luego, después en SLQ le presentaron una guía que tenía que pintar y que tenía que colorear y que tenía que decir un reto, y me dijo, mamá, la Llorona me está dando la pista para averiguar el reto. Eso es expansión en diferentes medios, eso es conectar medios, conectar digital y analógico. Eso para Lorena Avilés es innovación, ¿sí? En siguiente lugar, la siguiente estación de este viaje de emprendizaje ha sido una discusión, les puedo asegurar que muy fuerte, con muchas compañeras y muchos compañeros y muchos colegas, a propósito de pedagogía, educación, ¿no? La discusión en la que estamos ahorita de cómo la educación está siendo permeada por otras disciplinas como la ingeniería, la psicología, el diseño. Esto puede ser criticado y ojalá lo sea y que sea candeludo para que podamos seguir diseñando las rutas de emprendizaje. Pero desde mi punto de vista, servirán las metodologías y servirán los marcos y los enfoques y las estructuras para hablar de innovación, pero si no permite expandirlo, les digo, no sirve. Una metodología que hoy nos diga qué hacer a modo de receta tendrá fecha de caducidad, ¿sí? Siempre y cuando haya un piso sobre el que pegarnos para a partir de ahí construir, hablaremos de innovación. Esto es un paso más para seguir evangelizando a propósito de lo que entendemos, por ejemplo, en SLQ de aprendizaje transmedia. Lo digital no nos va a quitar los libros físicos, tienen que conversar, se tienen que aliar, se tienen que expandir, ¿sí? Y eso nos va a permitir hablar de que nuestros estudiantes hablen otros lenguajes y escriban en otros medios, ¿sí? Y que aprovechemos cuando escuchamos eduentretenimiento, oiga, hagamos doble clic ahí, ¿eso qué significa? Y además, esto no es mío, esto además es de varios profesores de la Universidad EAFIT, Mauricio Vázquez, Alejandro Cárdenas, acá presentes, Paula Colorado, Carolina Ospina. Eso es producción hoy de universidades que se están pensando cómo poner la expansión en innovación al servicio de la educación. El tercer, bueno, antes de pasar al tercer paso, un poco esto es gracias al equipo de SLQ, gracias a Juana Fuentes, a Alejandra Giraldo, a todo el equipo que dice debe haber un marco, en nuestro caso un marco evaluativo, pero un marco que expanda y que expanda la experiencia, ¿cierto? ¿Qué quieres evaluar? Que yo te diseño la experiencia y yo te mido la experiencia, ¿sí? Eso es lo que desde, insisto, desde el viaje y desde la ruta de emprendizaje es lo que deberíamos comenzar a tener en cuenta. El tercer paso, gracias a Cosmo Schools y a unas tertulias que nos invitó para analizar varios textos, hay un texto maravilloso que analicé con mucho juicio con el equipo que se llama Medir lo que importa. Y un poco si hablamos de innovación y tengo la convergencia, tengo la conexión de las experiencias, además tengo un marco expandido que me permite combinar, que me permite crear en diferentes sintonías a la par, debo tener algo que me diga si sirve o no sirve. Es que esto no es tan romántico y no es tan lindo como fue súper maravilloso, fue súper significativo. A mí me causa mucha curiosidad cuando seguimos hablando de experiencias significativas, yo porque sé que eso es significativo, cuál es su impacto, cuál era la línea de entrada, la línea de salida, qué sucedió ahí, cómo se puede demostrar, ¿cierto?, esa significación en el tiempo, ¿sí? Cómo apoyo al profe a que eso sea también significativo. Entonces, aquí el tercer paso del emprendizaje es que vamos a tener que empezar a hablar de medición, de evaluación y un mantra que tenemos desde nuestro equipo y es, debemos tener unos datos, los tenemos que crear, puede ser que no. También les digo, en innovación,
hablamos siempre de capturar datos, pero muchos datos ya existen, ¿sí? Aprovechemos lo que hay joyas maravillosas como el Observatorio Empresarios por la Educación, y yo siempre, Andrea Escobar, se lo digo, ustedes tienen una joya ahí, aprovechemos ¿cierto? Ese conocimiento que tenemos ahí. Necesitamos unos datos, saber analizar los datos para tomar una decisión, para mover una aguja. Si nosotros con los conceptos que tenemos y con los diseños que hacemos en un marco de innovación no logramos mover las agujas, como Jennifer estaba mencionando ahorita con los proyectos de estos estudiantes, tal vez tengamos que dar 2 pasos atrás y decir, venga que podemos comenzar de nuevo. Venga que podemos conectar, que podemos diseñar para la experiencia, pero siempre con el ejercicio de la medición. La medición a mí me da piso y el piso te permite tomar decisiones. ¿Para qué? Para el progreso, para seguir en ese ejercicio de expansión. Y el cuarto y último punto, eso se lo escuché además en una experiencia maravillosa al CEO de una de las startups con las que hemos conversado en estos 2 años de emprendizaje desde CLQ. Y anunciaba o mencionaba pues a Scott Keller de McKinsey, de la consultora, y decía de la importancia de combinar la estabilidad y la agilidad. A veces cuando estamos en procesos de innovación y nos montamos en metodologías de ideación y prototipado y a ustedes no le han dicho enamórese del error y equivóquese pronto, yo al equipo le digo se tienen que equivocar pronto y barato porque si se equivocan muy lento y muy caro entonces vamos mal, ¿sí? Pues no vamos mal, puede ser que nos cueste un poquito más de tiempo volver al punto 1. Entonces, a mí esto me pareció maravilloso porque pareciera que cuando hablamos de innovación y hablamos de agilidad y hablamos de agilismo, pareciera que hablamos de vaya corriendo y sin pensar, ¿no? Como a veces en el equipo decimos, de frente y sin casco. Está súper bien, tenemos que ir de frente y sin casco, pero con unas paradas de estabilidad, de parar, pensar, hacerse las preguntas. Necesitamos una mente con espacios libres para poder ver, no la musa, sí la conexión. ¿Sí? Sí la conexión. Entonces, me encanta como el concepto de ese estagilismo, ¿cierto? Y es cómo poder mezclar en procesos de diseño para la experiencia con un espíritu emprendedor que quiere correr, que quiere probar, que quiere demostrar, que se quiere equivocar rápido, con unas fases también de estabilidad, de reflexión, de pregunta profunda, que por supuesto nos sirva para seguir avanzando. Esos son los cómo que pues a esta personalidad con su equipo, siempre en equipo, nos ha servido para poder descifrar conceptos de innovación situada incluso en mi amado 12 de octubre. Y para finalizar, siempre en todas las conversaciones, esto no es mío tampoco, esto es un texto maravilloso que se llama Think Punk y habla del diseño centrado en lo punkero, en el estilo de vida punk, y dice, pues no habla de innovación, pero entonces yo lo tropicalicé, yo dije, si hablamos de innovación, siempre, ojalá sigamos hablando de lo sexy, de lo simple y de lo ágil, que ese diseño de experiencias para las experiencias que combine mi espíritu emprendedor y mi espíritu de pedagoga, de educadora, sea lo suficientemente cautivadora para enganchar, sea simple, con las preguntas más simples a veces son las más difíciles de responder, y sea ágil, ágil con tiempo para pensar. Sexy, simple, ágil. Muchísimas gracias. Le damos entonces la bienvenida a Andrea López. Ella es docente de la institución educativa Ramón Giraldo Ceballos y lideró junto a 4 docentes un proyecto muy hermoso que se llama Emocionarte. Andrea, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, empecemos. Les voy a contar cómo empecé yo. Y en este primer nivel vamos a hablar del sentir. Hace 10 años empecé como docente con una idealización de la docencia tremenda. Soy historiadora de formación y pensaba que dar ciencias sociales en un colegio público de Medellín era darle herramientas a los chicos para que se pensara en el pasado y la memoria desde otro lugar. Mi idea de innovación en ese momento, que el concepto estaba empezando a tomar mucha fuerza, era hablar de ciencias sociales desde la historia, metiéndole cine, fotografía histórica y un montón de elementos que en ese momento para mí eran innovación.
pero las realidades son otras. Llegué a una comunidad vulnerable y más o menos en el tercer año de ser docente, llegando al tercer año, yo ya me había cuestionado un montón de situaciones sobre lo que implica ser docente en una comunidad vulnerable en Colombia, en América Latina. En donde muchas veces nuestros chicos no tienen la disponibilidad ni de escucharnos, ni de hacer una actividad, ni de ver una película, cuando llegan con hambre, cuando llegan con vulneraciones graves, cuando llegan con otro mundo aquí súper revuelto, y a veces nosotros en la universidad no hemos sido formados para entender eso. Entonces tengo un primer movimiento súper fuerte en torno a lo que es ser docente cuando una de mis estudiantes es víctima de feminicidio, una niña de 13 años. Para mí eso fue un choque de realidad que no tengo ni siquiera a la fecha palabras para nombrarlo, y me di cuenta que no tenía las herramientas para yo tramitar eso como docente, ni tampoco las herramientas para enseñarle a mis estudiantes cómo tramitar el duelo de su compañerita. La primera vez que entramos al aula sin ella y su silla estaba vacía, yo no sabía qué decirles. Fue un vacío que no tenía nombre. Y ahí agradezco mucho la llegada de un grupo de psicólogos y de trabajadores sociales que nos ayudaron a hacer el duelo. Entonces empiezo a darme cuenta desde este yo idealizado de la docencia, de que había que pensarlo más allá, y no desde el yo, sino desde el nosotros y desde el nosotras, y desde el sentir. Porque en este pensamiento lógico, matemático, entonces estaba súper enfocada en el conocimiento y no en el sentir. Y esta experiencia me llevó al sentir. Cambio de institución educativa y ahí me encuentro con un desborde de emociones en torno a cómo se tramitaban las emociones. Para mí fue muy impactante porque también en esta institución estaban acostumbrados a que casi cada 8 días estaba la pelea afuera, diferentes tipos de violencias, no solo físicas, agresiones verbales, bullying, ciberbullying, bueno, hay un montón de circunstancias, cada institución tiene como su propia personalidad, y en esta donde llego es este tema de las vulneraciones entre los mismos estudiantes. Y oh sorpresa, a profe nueva le ponen lo que nadie quiere hacer, y a Andrea le pusieron liderar el equipo de mediación escolar, y Andrea no tenía ni idea qué era eso. Entonces yo dije, bueno, el relleno, lo que nadie quiere hacer, Andrea lo va a asumir. Y por fortuna de la vida, nuevamente una psicóloga que trabaja en la institución me empieza a enseñar para qué es la mediación. Pero no solo ella, los estudiantes que estaban ahí, que llevaban desde primaria, un grupito muy pequeño, como 5. El resto, literal, entraban a mediación por capar clase. Pero estos 5 chicos que estaban comprometidos con lo que era la mediación empiezan a mostrarme cómo desde ahí, devuélvete porfa, cómo desde ahí podíamos empezar a ver el mundo diferente, cómo el aula iba a saltar de este tema del conocimiento a realmente ayudar a formar seres humanos preparados para qué es la vida, para lo que son las ciudadanías, para lo que es la toma de decisiones. Entonces yo me encuentro, digamos, con textos como este, en donde una niña nos narra y me gritaba que iba a cogerme del pelo y yo hágale, venga, y pensé que estábamos jugando y me cogió y no me quería soltar. Yo la cogí y le dije que me soltara primero y la soltaba, me cogió más duro, me sentó y me dio con la silla de cemento. Este era nuestro diario vivir. ¿Cómo voy a enseñar Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo voy a enseñar por qué asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán? ¿O por qué Colombia está atravesada por tantas violencias cuando este es el diario vivir de estos chicos? Entonces vamos al siguiente nivel del sentir. Y es ese nosotros y nosotras con los mediadores escolares. Y me encuentro con un exalumno de los primeros con los que empezamos el proceso y me cuenta, profe, en el trabajo donde yo estoy hay muchos conflictos. Y sabe que yo le propuse a mi jefe, vamos a mediar, y soy el líder de mediación en mi empresa. Y sabe que me di cuenta, profe, que la mediación es una forma de vida. Y lo llevo a todas partes. Y cuando este chico me dice esto, hay un chip que se mueve. Y empezamos a pensarnos en colectivo, por eso acá es el nosotras y el nosotros, porque ya no es solo la profe Andrea, son nuestros estudiantes.
¿qué vamos a hacer para que realmente las mediaciones sean funcionales? Porque en ese momento les cuento que en mi institución se hacían 3 o 4 mediaciones en un año. Y cuando empezamos a pensar que es desde las emociones, desde identificar que todo conflicto empieza en una emoción desbordada, empezamos a crecer y empiezan a vernos en la institución como una opción. Entonces ya no era el normal asunto de lo que les mostraba ahorita, atacar y ser atacados, sino, hey, un mediador, mediadores, mediación, mediación, vamos a hacer mediación. Y se empieza a generar una cultura de la no violencia, una cultura de solucionar los conflictos desde otro lugar. Y pasamos a tener 60 mediaciones en un año. Eso nos permite además ganar el premio Ser Mejor a la Educación por el componente de convivencia, y el premio lo que hizo fue impulsarnos a ir más allá. Y yo les quiero mostrar parte del trabajo de mis chicos, de mis estudiantes, y mí no lo hago como un sentido de posesión, sino de conexión con ellos, en donde nos pensamos cómo trabajar las emociones, que en estos momentos parece un concepto de moda. Y más que tenemos una de las películas más taquilleras del año en estos momentos, hablando de emociones, pero que realmente la escuela no nos estaba enseñando hasta este momento cómo me conecto conmigo misma. Aquí hay todo un trabajo de ellos mismos, esto es material hecho por los estudiantes, de cómo identificar una emoción y cómo generar retos en torno a esas emociones. Y maravillosamente, para llegar a apoyar el proceso en la institución, llega al Parque Explora, Escuelas Explora, y nos hacen una invitación a hacer un proyecto, hacemos una lectura en el equipo de docentes, que ese para mí es uno de los retos más duros que tiene la educación pública en Colombia, y es trabajar en equipo con los docentes, porque cada una de estas actividades extra nosotros lo hacemos por amor, por cariño, porque realmente los estímulos en otros niveles solamente vienen de parte de los estudiantes y lo que hagamos entre nosotros. A nivel institucional, a nivel incluso de recursos y de apuestas para hacerle a esto, es muy poco. Entonces hay un grupo de profes que conectan con esta idea, ve, aquí se ha venido trabajando las emociones, la mediación, vamos a trabajar salud mental, y surge Emocionarte. Y Emocionarte fue pasar del nosotras y nosotros, pásame por favor, ahorita vuelvo acá, del nosotras y nosotros a Somos Equipo. Y Somos Equipo es que se suman 4 docentes, pues ya les había dicho, mi aporte es desde Ciencias Sociales, pero viene el profe de Educación Física a mostrarnos cómo desde el cuerpo se atraviesan las emociones y empiezan a hacer revistas y coreografías grupales. Además, el profe de Educación Física de mi institución es Envera Dóvida, entonces todo su conocimiento ancestral va al cuerpo y le aporta al proyecto. Pero está la profe de Artística que nos lleva a la exposición de Van Gogh, que nos habla de las emociones desde el arte, desde otros sentires, y enriquece el proyecto. Y ya no solo es entonces mediadoras y mediadores, sino que son todos los chicos de noveno en este proyecto. Tuvimos ya un alcance de aproximadamente 100 estudiantes. Y viene la profe de Ciencias Naturales y nos dice, venga, abordemos las emociones desde el árbol genealógico de las emociones. Entonces, yo soy muy tierna, ¿de dónde vendrá esa ternura? Ah, mi abuelita. Mi ternura viene de mi abuelita, ay, pero soy súper impaciente. ¿De dónde vendrá esa impaciencia? Ah, de mi tía abuela, que esa es súper impaciente, alega por todo. Pero ¿de dónde vendrá todo este sentido de conexión con la naturaleza? De mi hermano pequeño. Y así la profe genera algo que ella denominó el árbol genealógico de las emociones. Y luego viene el profe de tecnología, de la media técnica en audiovisuales, y nos muestra cómo desde todo el tema audiovisual podemos retratar, los chicos pueden retratar sus sentires, sus emociones. Y al final, ¿en qué terminamos con Emocionarte? En haciendo 3 cortometrajes escritos por los chicos, producidos por los chicos, y donde ellos pudieron empezar a mostrar ese otro lugar. Entonces miren, que les hablaba en un principio que para mí fue muy desconcertante ver que el conocimiento no era a veces lo más fundamental en la educación, pero aquí es cuando por fin ese sueño que yo tenía de innovar en educación se hace viable. Entonces ya no nos pensábamos la Segunda Guerra Mundial como un asunto por allá, sino qué sintió Hitler que le dio por invadir Polonia. ¿Cuál fue la emoción que estuvo detrás de este señor? ¿Qué emoción atravesaba al asesino de Jorge Eliezer Gaitán?
¿Qué sintió Jorge Eliezer Gaitán en su último momento de vida? Y cuando los chicos empiezan a analizarlo desde ahí, el conocimiento toma otro nivel, porque conecta, porque empatiza, porque genera cuestionamientos. Y ya no fue lo mismo dar la clase de sociales a partir de este proyecto. Y ese es el decidir. Tomamos la decisión de realmente llevar la educación a otro nivel. Pero todo no es color de rosa, les quiero decir. Por lo que les mencionaba ahora. Continuar con estos proyectos en nuestros contextos de educación pública es muy complejo. Y ahí es donde viene el siguiente nivel y es expandir, y me conecto con lo que tú decías. Una educación sin expansión se queda, se limita, se agota. Y toca entregarle en ese momento la batuta a los estudiantes. Estos son los tótems de la palabra que hemos diseñado en la institución educativa. Y cuando se nos agotó la posibilidad de seguir trabajando en equipo, porque Emocionarte pues tuvo un alcance, pero ya llegó el nuevo año, nuevos retos, nuevos proyectos que nos ponen desde la institucionalidad, dijimos, no se puede acabar. Así los profes ya no podemos estar. Y quien toma el tótem son los estudiantes. Entonces, ¿qué está pasando en estos momentos? Andrea sigue ahí, sigue siendo la profe, sigue la que está acompañando, pero yo ya soy una guía casi al lado. Son los chicos los que están asumiendo continuar con los proyectos. Hemos llevado la formación de todo esto que les conté súper rápido a Támesis. Vamos a tener la visita de varios colegios en este semestre que tenemos. Y son los chicos los que hacen las formaciones, los que le enseñan a otros estudiantes cómo conectar diferentes áreas con su sentir, con su capacidad de decidir, con su capacidad de vivir en comunidad. Son ellos los que están ideando muchas de las actividades que hacemos porque les entregamos esa batuta. Entonces realmente en este nivel, en donde yo les hablo de innovación, la invitación es, acompañémoslos, démosles el empoderamiento, pero creamos que ellos son capaces de seguir. Y por eso aquí hablo del estudiante formador. Porque ese estudiante formador le queda el conocimiento a todos los niveles desde otro lugar. No es solo el aula de clase. Cuando hablamos de la tabla periódica de los elementos y son los mismos estudiantes los que van a hablarle a otros estudiantes de cómo funciona esto y se conecta con la tabla periódica de las emociones, el aprendizaje se toma desde otro lugar. Entonces, ¿cuál es la idea que ellos tienen ahora? ¿A dónde han llegado? A que quieren hacer una red de mediadores a nivel departamental y a nivel nacional. Esa idea surgió de los chicos de Támesis, de los chicos de un colegio de la Estrella y de los chicos de la institución donde yo estoy. Y ellos, estoy segura que si hubieran podido pararse acá, lo hubieran hecho incluso mucho mejor que yo, porque ya tienen las herramientas, están empoderados. La innovación educativa es creer que nuestros estudiantes pueden. Muchas gracias. Creamos en nuestros estudiantes, ellos pueden hacer cosas increíbles. Ahora quiero darle la bienvenida para cerrar a Rosana Arismendi, directora de educación del Parque Explora, quien nos acompañará para dar un cierre y recoger también un poco los frutos de todo esto tan hermoso que hemos escuchado. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tengo el gran reto de cerrar este espacio después de escuchar a estas mujeres tan inspiradoras. Me imagino que todos están igual de inspirados, ¿cierto? Bueno, pues estas dos chiquitas que ven ahí son Angeli y María de los Ángeles. Ellas son estudiantes de primaria de la institución educativa rural Romeral, que queda en el municipio de Guarne, en el oriente antioqueño. En esta foto falta su compañera Raquel, ella no pudo acompañarlas, porque esta foto fue tomada en la premiación del Festival de Ciencia, Tecnología e Innovación que hubo en el Parque Explora el año pasado. Ellas, junto con su profe Nuri del Carmen, fueron ganadoras de una de las categorías de investigación. Y quien aparece aquí es Carolina Ortiz, la persona del Parque Explora que las acompañó durante su proceso. El proyecto que ellas hicieron se llamaba Dulces para la Vida y surgió de una pregunta que se hicieron alrededor de cuáles alternativas pueden existir para las personas que sufren diabetes pero quieren comer algo dulce.
Para encontrar una alternativa, ellas tuvieron que hacerse una pregunta de investigación, plantear una hipótesis, definir objetivos, hacer investigación de información. Se preguntaron sobre los contenidos de azúcares en las bebidas y alimentos cotidianos. Se preguntaron también sobre qué causaba la diabetes. Y también algo muy importante para lo que nos convoca hoy aquí es que se preguntaron en su territorio qué alternativas podía haber para darles una solución a las personas con diabetes. Adivinen cuál fue la solución. La solución fue hacer gomitas de remolacha. Y, oh sorpresa, la remolacha se cultiva en Guarne. Esto para mí, les cuento esa historia, porque para mí, por dos razones. Primero, porque lo que ellas hicieron para mí es un ejemplo de desmitificar la innovación. Ellas hicieron innovación preguntándose por una problemática de su cotidianidad, pues alguien cercano a ellas sufría de diabetes, ¿cierto? También hicieron innovación buscando alternativas en su propio territorio. Y sí, a lo mejor las gomitas de remolacha ya están inventadas en el mundo, pero para ellas, para su realidad, para su contexto, esto fue una solución novedosa. Lo mismo que en los casos que estaba contando Andrea, en los casos que contó Jennifer, todas las innovaciones que nos presentaron fueron innovaciones conectadas con el contexto. Entonces, ¿qué tal si todos nosotros, cada que estemos pensando en innovación educativa, ponemos como requisito que esta innovación o estas innovaciones tengan que estar ligadas al contexto? Seguramente lograríamos cosas maravillosas, y algo muy importante es que lograríamos probablemente sostenibilidad en el tiempo. Esto me lleva a la segunda razón por la cual les quise compartir la historia de Angeli, Raquel y María de los Ángeles. Y es que un proceso que empezó enfocado en ellas como estudiantes, empezó a tener un efecto de onda expansiva, pues involucró a docentes, no solo a su profe Nuri, sino a otros docentes que también estuvieron asesorándolas a ellas en su proceso de investigación. Tuvo que involucrar también a las directivas de la institución, en el sentido de que si las directivas no nos hubieran abierto las puertas a Parque Explora para llegar con una propuesta de proyectos de investigación, pues no hubiera sido posible hacer esto para ellas. También tiene un efecto de onda expansiva en la escuela y en la escuela conectada con su territorio. Para mí, eso es un proceso de innovación que es una innovación transversal, es una innovación sistémica. ¿Por qué? Porque atraviesa todos estos niveles o estos discos. Miren que un proceso que se hizo con los estudiantes en el centro realmente está atravesando a todas estas otras esferas. Lo mismo pasa con Emocionarte. Con Emocionarte se involucraron varios docentes. La institución educativa tuvo que estar también activa, sus directivas, y probablemente también las familias de estos estudiantes y en este caso de estas chicas. Entonces, otro requisito o otra pregunta que nos deberíamos hacer al momento de hablar de innovación educativa es buscar que estas innovaciones siempre sean innovaciones sistémicas. Ojo, yo no me refiero a que las innovaciones tengan que hacerse de manera simultánea con estudiantes, maestros, directivas, escuela, familias, territorio. No, sino que si es una innovación que, por ejemplo, se va a hacer desde los docentes, esta innovación tiene que estar pensada para que tenga también un impacto en las otras esferas. Si se va a hacer desde los estudiantes, igual. Incluso si se va a hacer una innovación, por ejemplo, desde las familias, una intervención de innovación educativa con las familias de los estudiantes,
no puede ser una intervención aislada, tiene que ser una intervención que tenga un impacto, un efecto de onda expansiva en los otros círculos que veíamos ahí. Yo sé que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, pero yo creo que podemos encontrar algunas pistas en todo lo que hemos vivido durante estos 3 días de Deeper Learning, y creo que Jennifer, Lorena y Andrea nos dejaron unas pistas también maravillosas. Además, creo que el concepto de escuela expandida, que es el que nos convoca además hoy a esta charla de cierre, es un concepto que también nos puede ir mostrando caminos para lograr innovaciones educativas que sean sistémicas y que sean también en contexto. Cuando hablamos de escuela expandida, pensamos en muchas cosas. Cuando ustedes oyen escuela expandida, ¿qué se imaginan? ¿Quién se anima? ¿Abierta? ¿O qué dijeron por allí? ¿Cómo? Que involucra a todos, que abre sus puertas, integración de todas las áreas. Exacto, entonces miren que escuela expandida se puede interpretar de muchas maneras. Nosotros la interpretamos principalmente en 2 sentidos. Uno es que la escuela abre sus paredes para conectarse con el entorno en el que está. Abre sus puertas para que la comunidad, y cuando digo comunidad me refiero a organizaciones sociales del territorio, familias, empresas, universidades, gobiernos, puedan nutrirse de lo que sucede en la escuela. Pero ojo, también la escuela debe nutrirse de lo que sucede en el territorio. Eso es uno de los sentidos de escuela expandida, desde el cual nosotros hablamos de este concepto. También hay otro sentido, y es, ¿qué tal si al hablar de escuela expandida pensamos también en que las escuelas hay que abrazarlas, acompañarlas y crear condiciones habilitadoras para que puedan ellas mismas abrazar, acompañar y contener a directivas, docentes y estudiantes? ¿Y qué tal si los que están en ese territorio, que como mencionaba son otras partes del sistema, también habilitan esas condiciones para que la escuela pueda fomentar la innovación de las personas que la habitan? Esto crea una especie de círculo virtuoso. La escuela nutre lo que sucede en su entorno y en su territorio, pero el territorio y también los estudiantes, docentes y directivas nutren a la escuela como idea, como institución, como lugar físico, como lugar simbólico. Entonces, es como el pez que se muerde la cola, pero en el buen sentido. Lo uno alimenta lo otro constantemente. Yo me pregunto entonces si para lograr hacer innovación en contexto, lograr innovaciones sistémicas que tengan sostenibilidad en el tiempo, nos preguntamos qué necesitamos hacer como sociedad, como docentes, como estudiantes o como personas que trabajamos en organizaciones que nos dedicamos a la educación. ¿Qué tenemos que hacer para que la escuela sea habilitadora de esa innovación? ¿Qué tendríamos que hacer para implementar mentalidad de emprendizaje en las escuelas y en las personas que las habitamos? Esa es una pregunta que no tengo respuesta y creo que no tiene una única respuesta. Creo que hay muchas respuestas que además están en este evento de Deeper Learning. En el caso de Andrea, ella y sus compañeros docentes, así como los estudiantes que están continuando ahora el proyecto, decidieron transformar la realidad o sus realidades a través de el trabajo con las emociones. Con las emociones lograron conectarse con asuntos como la historia, por ejemplo. En el caso de Jennifer nos contó sobre jóvenes
que han hecho innovaciones. Por ejemplo, este joven holandés que hizo una innovación para limpiar el océano de la basura plástica. O la chica que hizo un vestido de novia con papeles de divorcio. O Lorena nos dio un marco bastante interesante de innovación. Cada una de ellas y de las personas con las que ellas han trabajado o de las instituciones educativas con las que ellas han trabajado han decidido tomar, o sea, han tomado la decisión de trabajar con algo para transformar el mundo. En el caso de Angeli, María Los Ángeles, Raquel y su profe Nuri, ellas decidieron hacerlo a través de la remolacha. Entonces, quiero dejarlos con esta pregunta para cerrar este evento maravilloso, que nos deja muchas preguntas y muchas respuestas también. ¿Con cuál remolacha quieren ustedes transformar realidades? ¿Con cuál remolacha quieren ustedes transformar el mundo? Espero que de aquí salgan con mucha inspiración para que sigamos haciendo esto que tanto necesitamos, transformar la sociedad.